Sonido acá. Bueno, muchas gracias por su tiempo, señor Greenberg. Me gustaría saber más acerca de su infancia. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos o impulsos, influencias que ha tenido usted? Cuando tenía 4 años me caí de mi triciclo y me fracturé la rótula y estuve un mes enyesado y recuerdo que no quería hablar y mi mamá invitó al vigilante de la esquina a que viniera a casa a convencerme y me convenció y volví a hablar y ahora estoy hablando contigo. En mi casa no había biblioteca. Mis padres eran inmigrantes polacos que se conocieron acá porque viajaron adolescentes y tenía una familia mitad polaca, mitad alemana y eran muy fiesteros. Estaba lleno de primos y primas que bailaban, pero yo siempre fui un chico muy solitario. Me detenía a observar a los demás y leía revistas de historietas y descubrí que me gustaba leer y mis abuelos tenían libros y revistas en sus casas y mis tíos me las prestaban. Entonces fue así que de chico empecé a leer a Dostoyevsky y empecé a leer selecciones del Reader's Digest con las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y fui un chico feliz, inocente. Eso es todo lo que puedo decirte. Y esa pasión por la lectura, su búsqueda, que la otra vez usted mencionó que se ha subido a todos los trenes, como ha hecho tanto, sea en la música, ha escrito bastantes libros, ha viajado, vivió en Estados Unidos. ¿De dónde surgió esa energía que no creo que sea como la vida cotidiana, la vida normal de cualquier otro ciudadano? Me pasó que se vendía en Buenos Aires una revista de aventuras llamada Rojinegro, en prosa, no era de historietas, que tenía personajes clásicos de la época, de los años 50. La Sombra, un detective que se llamaba Doc Savage, cosas por el estilo. Era una revista mensual que en las últimas 2 páginas traía direcciones, avisos clasificados de gente que quería tener correspondencia amistosa, o para intercambiar postales o intercambiar revistas. Era predominantemente latinoamericana. Y me atrajo la propuesta y empecé a intercambiar correspondencia con gente con la que no me reuní nunca, cambiando estampillas de correo. Y mi soledad en casa se compensaba por el hecho de que mi papá mandó fabricarle un radio combinado, que era una radio de 4 ondas cortas con un tocadiscos. En la época todavía no había vinilos de 33 RPM y en la época apareció el rock and roll. Yo me quedaba la noche tarde escuchando la radio por la onda corta y escuchaba el hit parade norteamericano entre 1953 y 54, cuando era chico. Me quedaba hasta muy tarde escuchando la radio y me quedaba escuchando una radio de Buenos Aires que no me acuerdo cuál era, que transmitía desde la avenida Corrientes las obras de teatro que estaban en cartel. Esa sí no aguantaba hasta la 1 de la mañana porque iba a la escuela a la mañana y me quedaba dormido. Pero como las repetían, las terminaba escuchando completas. Y tenía mi propio multimedia alrededor y me lo programaba yo de acuerdo a mis intereses. No era una actividad que tuvieran mis otros compañeros, no estaba imitando yo lo que hacían otros, pero tenía un itinerario cultural
espontáneo, muy intenso. Y estaba ya en mi naturaleza. No sé por qué, tal vez por ser hijo de inmigrantes. Es por eso que, bueno, también estuvo con Vítor Gombrowicz, que también es de Polonia. Gombrowicz fue una amistad que hice ya avanzado a la edad en Buenos Aires, un año antes de su retorno a Europa. Y fue un regalo que me hizo el destino, porque gracias a conocer a Gombrowicz pude después, años después, cuando él ya había fallecido, ser invitado a Polonia y visitar la patria de mis padres y visitar los campos de concentración alemanes y hacer amistades nuevas. Pero yo siempre fui planetario, siempre tuve una inclinación a eso que comentaste más temprano, de subirme a todos los trenes. Y además era periodista por naturaleza, porque en el colegio secundario arrancaba una página del cuaderno mío, de la página central, que en verdad eran 2 páginas, eran 2 hojas, eran 4 páginas, y las doblaba al medio y hacía una revista que fue muy famosa en el Colegio Nacional número 6 Manuel Belgrano. Se llamó, cada año cambiaba de nombre, porque era la voz de primero décima, la voz de segundo novena, la voz de tercero segunda, de cuarto primera, de quinto primera, que fueron los 5 años de secundario, y la hacía con otro compañero que hacía caricaturas de los profesores y de los celadores y de los compañeros, y era escrita a mano. No teníamos máquina de escribir ni nada por el estilo, era 100% artesanal. Pero era como un mini diario, con las noticias sociales, pero humorístico. Y ya desde chico venía con esa idea fija, no sé de dónde me salió. Y después la conciencia ecologista, su interés literario, vivió en Estados Unidos, todas las otras cientos de cosas que ha hecho. ¿Cómo vino eso después? Porque ahorita estamos hablando de la pubertad más o menos, ¿no? Sí, pero fueron encadenamientos, porque cuando llegué a la adolescencia ya era lector, apasionado lector. ¿Qué leía, por ejemplo, aparte de Dostoyevsky? No, leía Albert Camus. Descubrí cuando era estudiante secundario un autor contracultural argentino llamado Roberto Arlt, y descubrí después que había un enfrentamiento entre Florida, los poetas del centro, y Boeda, los poetas del barrio, entre la burguesía y el comunismo, y era una secuencia que cada vez parecía una obra de teatro en la que aparecían más y más personajes. Y me impactó mucho en el año 1952 la ejecución de un matrimonio norteamericano llamado Rosenberg por espionaje a favor del comunismo de la Unión Soviética, y eso me impresionó mucho. Mis padres eran socios de la Sociedad Hebraica y yo, como eran vitalicios, tenía acceso libre, y saqué muchos libros de la Sociedad Hebraica cuando era adolescente. Y en gran medida me metí en la escuela de arte escénico, quería ser actor. Ese fue mi primer viaje, ese fue el primer tren al que me subí. Y fue a través de una compañera que conocí a Albert Camus, y fue a partir de la polémica entre Sartre y Camus que empecé a leer a Sartre, y después descubrí que había una cosa que se llamaba existencialismo, y quería ir más a fondo, más a los principios. Entonces digo, ¿de dónde salieron Sartre y Camus? Entonces salieron de Heidegger y de Karl Jaspers y de Soren Kierkegaard, y terminé con los griegos. Estudiando filosofía griega, fue
descubría algo que me abría 4 puertas, que me abrían otras 4 puertas, y, y así aparecieron los trenes a los que me subí. Wow. Y la influencia del pensamiento judío, la identidad hebreica, ¿qué fuerte ha sido en su obra, en su personalidad? Más que la cosa hebraica, lo que me fascinó en la época, que fue muy sintomático, fue que en los casamientos, cuando tocaban la marcha nupcial, cuando escuchaba el sonido del órgano, tan, 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 me empezaban a correr lágrimas. Con los años creo que yo fui religioso en alguna vida anterior. Debo haber sido monje o debo haber sido obispo, alguna cosa de esas, porque me producían las iglesias unas conmociones internas emotivas muy grandes, muy fuertes. Y bueno, uno es lo que es y hace lo que hace. Yo soy lo que soy y hice lo que hice. Y quería la fraternidad humana. Entonces empecé a leer poesía. Tenía una novia que me pasó libros de poesía. Descubrí la poesía. Pero en el interín yo quería hacer algo por la humanidad. Entonces ingresé cuando salí del secundario a la Facultad de Medicina. Y mi fantasía era que iba a ser pediatra. No terminé nunca la facultad porque me involucré en política en la facultad y me frustré muchísimo y quedó por el camino. Tampoco fui actor, no era bueno, pero ya había descubierto el rock and roll por la onda corta de La Voz de América. Entonces me subí al rock and roll. ¿Y eso fue antes de la experiencia con Thomas Merton? El rock and roll fue a los 13 años. Ah, wow, no joven. A los 16 empecé a entender un poco más la poesía, pero le debo a mi mamá que me anotó en el Liceo Británico a estudiar inglés, que hice los 5 años completos y yo era bilingüe. Entonces me compraba en la calle Florida las revistas Time y Newsweek y la revista Life. Life tenía también la edición en español, pero a veces la compraba en inglés porque traía cosas en inglés que no traía la edición castellana. Y fue así que muy joven descubrí a la generación Beat, a Jack Kerouac y otro movimiento análogo que había en Gran Bretaña que se llamaba Angry Young Men, encabezado por John Osborne, un autor teatral, y por un filósofo llamado Colin Wilson. Y me empecé a convertir en contracultural porque me atraían los rebeldes, me atraían los outsiders. ¿Eso a los 13? No, eso 14, 15, a los 20. Oh. Siga. Yo no te estoy contestando tan gráficamente para hacer mi biografía porque no era la intención. Sí. Era la intención satisfacer tu curiosidad. Sí. Y tu curiosidad es muy grande. Exactamente. Y entonces se me mezclan retrospectivamente los trenes. Pero creo que se entiende lo que estoy hablando. Muy bien. Era un chico muy curioso. Qué bien, me siento identificado. Y esas Generation, Beat Generation, Allen Ginsberg, Kerouac, etc. ¿Usted cuando se fue a los Estados Unidos, en qué época era eso? Porque también leí que estaba como activista pues en contra de la guerra de Vietnam y de hippie y todo eso. Bueno, yo estaba en la sociedad hebraica y tenía un amigo, vivíamos en el barrio judío, en el 11, en Buenos Aires, y tenía un amigo que era actor, que quería ir a estudiar al Actor Studio en New York. Lee Strasberg. Y sí. Y se llamaba Abraham Kaplansky.
pero cuando fue a Estados Unidos se cambió el nombre y se puso un nombre artístico y se llamaba Cito Kerrag. Y me mandó, le pedí, porque le había leído yo una nota en la revista Time que habían publicado Aullido, Howl, de Allen Ginsberg, y yo me buscaba la manera de leer esos libros no estaban traducidos. Leo una vez que había salido también en el año 56, creo, On the Road, de Jack Kerouac, y me fui a la librería británica que se llamaba Pygmalion, pregunté si se podía conseguir la edición británica, me dijeron que sí, que en un mes me lo traían, porque venían por barco los libros, y me compré en el camino cuando acá nadie había leído en el camino y yo lo leía en inglés. Y leí a Allen Ginsberg en su libro Aullido, que no estaba traducido, porque me lo mandó mi amigo Cito desde New York. Y yo seguía con la manía de escribirme correspondencia amistosa, solo que ya no era para cambiar estampillas o postales o revistas, sino para cambiar poesía. Y fue así que se me juntó una carpeta de poetas. Había descubierto un movimiento poético en Colombia que se llamaba Los Nadaístas, con un poeta líder de los nadaístas que se llamaba Gonzalo Arango, y empecé a juntar poesía de donde pudiera conseguir. La novia de un amigo mío era agregada cultural de la Embajada de Perú y el hermano de ella era peruano, Carlos Torne, y me regaló los libros de su hermano. Y la noviecita que yo tenía me había pasado los libros de Neruda y de Pedro Salinas, un poeta romántico, escribía cartas de amor, todas esas cosas. Y en la Puerta de Artistas del Teatro Caminito, que fue una experiencia muy famosa bohemia en Buenos Aires, en La Boca, conocí a otro chico que venía a ver a su noviecita que era actriz en la misma compañía, y nos hicimos amigos. Con los años resultó ser Antonio Dalmaceto, un gran novelista argentino, y nos fuimos de mochileros a Brasil. Justo el año que empezó la Bossa Nova, 1961. Y yo me quedé unos meses más en Brasil. Él volvió porque tenía un mes de vacaciones nada más. Trabajaba en un tribunal de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y verdaderamente la experiencia brasileña me marcó para toda la vida. Me hice brasilianista. Tengo hijos brasileños, tengo una esposa brasileña, pero no me casé cuando estaba en aquella encarnación, fue en encarnaciones sucesivas. Y ¿qué te puedo decir que ya no te haya dicho? Preguntame otra cosa. Bastante. Y de ahí, de Brasil... No, de Brasil trabé contacto, amistad con los grandes poetas brasileños, Manuel Bandeira, Drummond de Andrade. Me vine con una mochila llena de libros, de poesía. ¿También Amado o no? No, José Amado no estaba todavía en los charts. Y con Dalmaceto y otro amigo más que era estudiante de filosofía, juntamos toda la poesía y tratábamos de colocarlas en las revistas literarias que había en Buenos Aires y nadie se interesaba. Era la época de la Revolución Cubana. Todo lo que no fuera viva Fidel Castro no les interesaba a los de izquierda, y todo lo que fuera Fidel Castro no le interesaba a los de derecha. En fin, una mezcolanza sudamericana que nos frustró enormemente. Dijimos, ¿qué necesitamos para hacer una revista? Una imprenta y unos pesos. Yo conseguí unos pesos que me dio mi papá, la revista la encuadernamos nosotros y así nació Eco Contemporáneo, a fines de 1961. Resulta que ese sentimiento de continental, de la autonomía latinoamericana, estaba en todo el continente.
y logré la dirección de los nadaístas de Colombia y me empecé a escribir con otras revistas, porque descubrí que en la misma época que nosotros sacábamos Laico Contemporáneo, en México sacaban una revista llamada El Corno Emplumado, un matrimonio de un poeta mexicano y una poeta norteamericana, y fue ahí donde leí por primera vez a Thomas Merton, traducido por Ernesto Cardenal, que me fascinó, un poema maravilloso. Entonces dije, yo tengo que conocer a esta gente. Y empecé a escribirme con ellos y le pregunto a Ernesto Cardenal por correo. Ernesto Cardenal estaba haciendo novicio de sacerdote católico en Colombia, en la Ceja de Antioquía, porque se había tenido que escapar de Nicaragua porque había escrito un poema contra la dictadura de Somoza y lo iban a matar. Entonces fue primero al monasterio de Merton en Kentucky, pero era muy duro el invierno y estaba muy enfermo de asma, y se fue a un lugar más apacible que fue en la Ceja, Antioquía, Colombia. Y Ernesto me contestó, te va a contestar seguro porque es un gran escritor de cartas. Le escribí a Merton, le pedí poemas para traducir para nuestra revista y me hizo contacto afectuoso, y fue eso lo que me llevó, después de haber entablado correspondencia amistosa con Julio Cortázar, con Henry Miller, todo el mundo. Yo escribía cartas diciendo que no me van a contestar y me contestaba todo el mundo. Yo escribía cartas muy sutiles y muy maduras para la época. Yo ya era un iluminado en cierto sentido. Y fundé un movimiento de poetas de las Américas, incluidos los norteamericanos y los canadienses, que se llama Nueva Solidaridad, y con la amistad que había hecho con la gente del Corno Emplumado en México, decidimos hacer un encuentro de poetas en febrero de 1964 en la capital mexicana. Yo en ese momento tenía 27 años. Y lo hicimos. Y vinieron poetas de 35 países. No solo latinoamericanos, porque son más de... son menos de 35. No, vinieron 35 poetas de 14 países. Ahí me equivoqué. 35 poetas vinieron. Y Merton mandó un famoso texto que se llama Mensaje a los Poetas. Henry Miller mandó un bellísimo mensaje. Y a Merton no lo dejaron venir a México, porque tenía miedo que se escapara y se fuera a vivir con sus amigos nicaragüenses. Entonces hizo una trampa y pidió permiso para que yo lo visitara en el monasterio, diciendo que yo era una figura especial, que era importante para el futuro del catolicismo que fuera a Kentucky. Y fue lo que hice. No tenía pensado, yo pensaba ir a México al encuentro de la Nueva Solidaridad y volver a Buenos Aires a seguir sacando eco contemporáneo. Y me fui por 15 días y estuve casi un año en Estados Unidos. Y viajé por tierra, entré por la frontera sur, por El Paso, Texas, fui a Albuquerque, Nuevo México, fui a Washington, D.C., de ahí fui a visitar a Merton a Kentucky, volví a Washington, D.C., fui a New York, estuve 100 días en Nueva York. Tengo un libro escrito que se llama Diario de Nueva York, sobre esa época, Memoria de los ritos paralelos, lo publicó Caja Negra. Ese está en las librerías. Crucé de vuelta cross country a San Francisco, California, para reunirme con Ferlinghetti. Yo ya me escribía con Ginsberg. Ginsberg me contestó desde Tánger, desde Marruecos. Estábamos haciendo la revolución poética, ¿cómo no me iban a contestar? Y me fui paré por Wichita, Kansas, hice en 2 etapas el viaje en ómnibus. Y después fui a San Francisco, y fui a Berkeley, y fui a Eugene, Oregón. Y volví a California, y volví a Los Ángeles a visitar a Henry Miller. Y volví al Paso, Texas, y volví a México. Y volviendo de México, que mi mamá estaba ya media enferma porque me extrañaba mucho, me mandó un pasaje de regreso a mi papá, pero aproveché para volver a Buenos Aires, de parar en Managua, Nicaragua, y en Río de Janeiro, Brasil.
donde vivía un amigo mío ya fallecido, Alejandro Viñati, un gran poeta argentino. Y causó tanto estupor mi aparición en el panorama internacional que la Casa de las Américas de La Habana, al año siguiente, nos invitó a Allen Ginsberg, al nadaísta Elmo Valencia, a otro poeta venezolano llamado Edmundo Aray, de un grupo llamado Techo de la Ballena, a ser jurados del Premio Casa de las Américas en La Habana. Entonces también fui jurado del Premio Casa de las Américas. No salía yo a buscar aventuras, las aventuras venían a mí. Y como era un tipo heterodoxo y bien apreciado, y era muy inteligente, sigo siendo muy inteligente, entonces abría las puertas con mucha facilidad. ¿Y su encuentro con Henry Miller, que a mí me fascina, me encanta Henry Miller, cómo fue? ¿O qué se recuerda? En Los Ángeles. Fue un almuerzo en la casa de él, me mandó a la secretaria. ¿Estaba con Anais Nin o ya no en eso? ¿O bueno? No. Estaba viviendo en un barrio llamado, en las afueras de Los Ángeles, llamado Pacific Palisades, tan fino y tan caro que no tenía ómnibus, había que ir en taxi o en auto propio. Todo el mundo andaba en auto propio. Y me mandó a buscarme, me mandó a la secretaria y almorzamos, fue un almuerzo, charlamos, pero nos escribimos bastante. Él y Merton presidían el movimiento Nueva Solidaridad. Mejor dicho, yo le ofrecí a los dos pensando que ninguno de los dos me iba a dar atención y los dos me contestaron que sí. Entonces lo nombré a Henry Miller presidente y a Thomas Merton sacerdote honorario. Y bueno, y eso fue en 1964. Sacamos la Eco Contemporánea hasta 1969. Yo en el 65 empecé a hacer periodismo profesional en el diario El Mundo, a escribir sobre mis aventuras en Estados Unidos y traduciendo los poemas de Allen Ginsberg. En el suplemento del diario El Mundo publiqué mis primeras notas como periodista profesional. Y me fui haciendo lugar. También entre 1970 y 72 saqué una revista que se llamó Contracultura. Y fue en esa época que estuve en Estados Unidos que descubrí la ecología social. Descubrí a Murray Bookchin, que es el padre de la ecología social, y descubrí a una naturalista llamada Raquel Carson, que publicó un libro llamado Primavera Silenciosa sobre el impacto del uso del DDT para perseguir las plagas. Y de ahí me empezó a picar la cuestión ecológica, británica. Y hacía amistades por correo. Y era socio de la Biblioteca Lincoln en Buenos Aires, que un día hubo un atentado terrorista de los montoneros y la incendiaron, pero de ahí sacaba libros y de ahí sacaba discos de jazz que te prestaban la biblioteca, en la calle Florida. Y me involucré con la bohemia de vanguardia en Buenos Aires, que es toda una historia que empieza en la década del 60. Hay ahora una muestra, hoy estuve un rato en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional sobre los beats argentinos. Y están todos mis libros ahí, en la exposición, porque yo era amigo de los beats argentinos también. ¿Cómo no iba a ser amigo de los rebeldes? Y fueron encadenándose las cosas. Por mediación de unos compañeros de periodistas, empecé a hacer periodismo profesional en una editorial muy importante que se llamó Editorial Abril, entre 1965 y 1970, como crítico musical. Y en el 66, Juan Carlos Kramer, que era un colega,
me dijo que había un grupo de rock argentino en un teatrito lateral que yo tenía que conocer. Eran los Beatniks, el primer grupo beat argentino. Y fue así que empezó mi relación con el rock and roll, que sigue hasta los días actuales. ¿Qué puedo hacer? Yo no los buscaba, venían a mí. Y los eventos como la muerte del Che, después 1968, todo eso, ¿cómo lo vivió? ¿Qué nos No, a mí puede no me decir? interesaba la insurrección armada, así que lo viví como un dato de la realidad. Es decir, siempre fui heterodoxo, también ideológicamente, y no creo en la violencia armada. Y no creeré en la violencia armada. Pero tampoco escribiré contra la violencia armada. Por eso también en los años 60 tuve parte en la fundación de una revista llamada Cristianismo y Revolución, porque me escribía también con Bertrand Russell. Yo representé al movimiento pacifista de Bertrand Russell en Argentina. Pero aquí no querían publicar esas cosas, entonces las publicaba en Marcha de Montevideo, que era un diario de izquierda, y un diario de izquierda de acá que se llamaba Propósitos, que dirigía un señor muy sabio llamado Leonidas Barletta. Y yo escribía sobre el poder negro, traducía a Thomas Merton sus notas contra la segregación racial, me involucré. Vos mencionaste la guerra de Vietnam, yo participé con los amigos míos de New York, con Ginsberg y todo el mundo. El primer ataque aeronaval de Estados Unidos a Vietnam del Norte comenzó cuando yo estaba en New York. Mejor dicho, ya no estaba en New York, estaba en San Francisco. Y tengo guardado entre mis papeles la tapa del diario de San Francisco donde decía guerra en Vietnam. En fin, ¿Y cómo la se historia les... y yo vamos de la mano. ¿Cómo se le hace a usted con toda esa experiencia, sobre todo antes de que llamemos el mundo globalizado, que usted se iba para allá, Estados Unidos, Nicaragua, México, Brasil? Pero eso fue el principio, Sí, nada sí, más. sí, pero me refiero con que usted tenía así un mundo, una visión mucho más amplia que me imagino en una Argentina tal vez algo más conservador. ¿Cómo era acá y después también me interesaría saber la época de la dictadura militar, ¿no? ¿Cómo usted lo vivía? Sí. Siendo un hombre tan culto en diferentes áreas, tan abierto, tan revolucionario en ese sentido, tan poético, en un mundo todo tan cuadrado, sobre todo antes en los Bueno, 50, 60, 70. yo empecé a tomar conocimiento de la New Age norteamericana hacia fin de los años 70, hacia 1979 más o menos. Y también me pasó lo mismo que con Eco Contemporáneo. Me suscribía a revistas de Estados Unidos, recibía mucha información, me empezaba a escribir con la gente que generaba esa información y empezaba a armar carpetas de materiales que quería compartir y no tenía con quién compartirlo porque no interesaba. Entonces fue así que empezamos con otro amigo ecologista, José Luis D'Amato, una revista llamada Mutantia, en junio-julio de 1980, en plena dictadura. Yo ya había trabajado 5 años como periodista, como crítico musical en el diario La Opinión. Y mi relación con la dictadura militar era discutir con el general que era interventor del diario La Opinión. Y esa historia está contada en un libro, Un mar de metales hirvientes, donde recupero todas mis notas de la época de la dictadura y donde yo escribía sobre la libertad de expresión comentando con conciertos de rock and roll. Nunca me secuestraron, nunca me amenazaron, era un loco tolerado. No trabajaba en los sindicatos,
no trabajaba en los partidos políticos, no trabajaba en la televisión, me podían bancar. No creían que fuera peligroso. Y yo era peligrosísimo. Aún lo sigue siendo. Yo soy peligrosísimo. Y eso lo comprobé poco después, porque en 1982 me invitan a un congreso de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia, donde había un centro de enlace para el medio ambiente de NGOs, ONGs verdes. Y yo fui y terminé escribiendo el manifiesto del Congreso, porque tenía mucha habilidad para escribir manifiestos verdes, y caí muy simpático a los asiáticos y a los africanos. Entonces caí tan simpático que había elecciones para renovar las autoridades del centro de enlace y me postularon como candidato y gané las elecciones. Y estuve 10 años, entre 1982 y 1992, conspirando por la belleza y por el amor y por la paz desde Naciones Unidas en el movimiento ecologista. Y tengo 4 libros escritos sobre eso. En total, entre traducciones, antologías y libros propios, tengo 60 libros publicados. Increíble. Quiero leer todos. Tengo mucha imaginación. Tengo mucho tiempo. No te lo recomiendo. veremos. Vas a tener problemas. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles? Y con la gente que se disguste por lo que escribas. Creo que ya soy medio loco también. Bueno, se está haciendo tarde y se me enfría la sopa en mi casa. ¿Le puedo hacer 3 breves preguntitas? Y yo te voy a dar 3 breves respuestas. Vale. ¿Qué es la respiración? ¿Qué? ¿Qué es la respiración? ¿Qué? La respiración. ¿Qué tiene la respiración? No, ¿por qué es tan importante? Porque en ningún lado se aprende lo que usted nos está enseñando, ¿no? No se aprende porque no lo han buscado. Hay docenas de tratados sobre la ciencia hindú yogi de la respiración, que es central en todas las enseñanzas hinduistas. ¿Vale? Es central en la mayor parte de las actividades de introspección meditativa en Tíbet, en China, en Japón. Yo soy reikista también, aunque no practico, no curo a la gente, tengo el primer nivel nada más, pero edité la revista de la Asociación Argentina de Reiki durante 6 números y traduje los 6 principales libros de Mikao Usui, que es el introductor del Reiki en Occidente, a través de otras personas. Es el padre fundador y está comprobadísimo el importante nexo que hay entre la respiración y el metabolismo y la inmunología. Y yo creo fervorosamente en eso y lo he sostenido y lo practico. ¿Y de dónde saca toda esa energía, tiempo, 60 libros, fui esto y esto y esto, traducí esto y esto y esto? También tiene 24 horas su día, ¿no? ¿O cuántas horas tiene? Mi día tiene 24 horas. El problema es que yo no es que soy especial. El resto de la gente no es tan productiva. Entonces, ¿qué es? La gente no aprovecha su tiempo, no aprovecha su imaginación, no aprovecha sus amistades, no aprovecha su sabiduría para generar libros. O porque no saben cómo hacerlo, o porque creen que no vale la pena el esfuerzo. Yo sé cómo hacerlo y creo que vale la pena el esfuerzo. Yo estoy escribiendo 3 libros ahora, nuevos. Y me imagino que tienen muchas más ideas todavía, ¿no? Gracias al Altísimo, sí. Gracias. ¿Y qué es la holodinamia? ¿O cómo se pronuncia? Discúlpame. La holodinamia es la dinamización vivencial apuntada a que uno perfeccione sus dones intuitivos. Muchas de las cosas que yo he descubierto en la vida ha sido intuitivamente y lo hacía naturalmente. Cuando yo no tenía nada que hacer, y no tenía nada que escribir, y no tenía ningún viaje de por medio, tengo docenas de carpetas en mi casa, de recortes de los diarios y de las revistas, documentando la batalla de la juventud en el planeta, la batalla ecologista, la batalla de los poetas censurados,
es decir, las distintas batallas de libertad de expresión, que algún día se van a convertir en un clásico en alguna biblioteca famosa, las carpetas de Grinberg, porque no tenía nada que hacer en ese momento, nada mejor. Y la holodinamia es una fusión que hice entre eso se lo debo a Allen Ginsberg, que me introdujo a la gente de meditación del Instituto Naropa de Colorado en Estados Unidos en una de mis visitas por la meditación. Pero yo combiné la respiración tibetana con el estímulo sonoro que da la musicoterapia. Porque cuando el meditador se queda solo consigo mismo y la mente lo empieza a bombardear con pensamientos, no sabe qué hacer con esos pensamientos. Pero si tiene una banda sonora, que eso lo aprendí de un musicoterapeuta llamado Steve Halpern, que tenía un libro que se titulaba el libro Tuning the Human Instrument, afinando el instrumento humano. La música de nivel espiritual tiene una capacidad de refinar la sintonía intuitiva del ser humano. Y eso lo aprendí en una entrevista que le hice a Ravi Shankar cuando estuvo en Buenos Aires, para una de las publicaciones en las que yo escribía. Eso es la holodinamia, el arte de sintonizar la vida, respirando. No es poca cosa. Y a un joven, o bueno, tan jóvenes tampoco ya no estamos, pero que a veces no sabemos tal vez cómo o dónde enfocar realmente nuestra energía. Usted habla de intuición, sí, no sé, no me gusta tampoco pedir así como consejos, pero ¿qué le dice a alguien así? No digo nada. ¿Cómo? ¿No dice No nada? digo nada, no, yo no soy de los que anda profetizando la revolución, aunque creo que hace falta una revolución, pero en verdad creo que vamos por mal camino en la Tierra. Y vamos rumbo a situaciones catastróficas que son todas de hechura humana y que las vamos a padecer de una u otra manera, y que la Argentina tiene un papel profético para cumplir en eso, por tamaño, por la calidad de su gente y por los desafíos imperantes. Y ahora estoy revisando mis poderes para mejorar. Ojalá que venga Super Grünberg, como Superman, Super Grünberg. No hace falta. La gente está tan estupidizada que no necesita tanto Super Grünberg. La sociedad del espectáculo, ¿no? Que todo es súper trivial. La trivialización de la vida cotidiana es una antigua fabricación imperialista y ahí estamos, así nos va. En un eco contemporáneo cité una frase de un poeta británico llamado Bill Levy que decía: no tengas miedo de tener miedo, nada es más fácil que la continuidad de nosotros mismos. Ese es mi consejo al prójimo. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias.